Las informaciones del fin de semana tienen que ver precisamente con esa actitud del dominicano, la calentura del dominicano. La violencia siguió expresándose como un medio al alcance de todo el que no tiene más que la sinrazón. El hecho violento en el que pierde la vida una o más personas, un hecho ocurrido en la ciudad capital, en el sector de Maquiteria, estremece la conciencia nacional cuando una compañera asesina a otra. Las causas están muy difusas, las autoridades tendrán que investigar y poner sobre el tapete aquella situación que definitivamente, insistimos nosotros, hay una cultura del hecho grave, del hecho que la propia conciencia del dominicano tendrá que tomar en consideración, que los organismos que tienen que ver con la conducta del ser humano, y estamos pensando nosotros en tantas instituciones que gastan aquí presupuestos altísimos, presupuestos que se van como si fuesen en una parte de una ducha. Se disuelven presupuestos en la República Dominicana, en las llamadas instituciones que tienen que ver con la prevención de la delincuencia en nuestro país. Y esa delincuencia se mantiene campante, se mantiene día a día, minuto a minuto. Pero hay evidentemente un fallo muy grave en la propia sociedad. Y seguimos con instituciones al margen de lo que esa sociedad está respirando y está demandando. Seguimos aferrados a esquemas que no están dando resultados. Por eso explota sociedades como la de Salcedo, con más de 3 muertos, y se atribuye a la delincuencia, se atribuye a la insatisfacción que siente Salcedo. Son múltiples los puntos de vista, dependiendo de en qué sector esté usted para asumir el cambio de sociedad en completa tranquilidad, pasar a una sociedad totalmente violenta, una sociedad que expresa reclamos de manera quizás no tan ortodoxa como otros quisieran, pero es una sociedad que ha estado reclamando derechos que le son conculcados por mucha gente. Lo propio ocurre en decenas de comunidades del país. Lo único que la mecha quizás no ha estado presente en esas comunidades, pero las insatisfacciones se mantienen, están latentes, y tenemos que escuchar el sonsonete de las autoridades de que están haciendo las cosas para que el país marche por mejores senderos, y sin quitarle el mérito que puedan tener. Sin embargo, se han mantenido cortos, muy cortos, en el ejercicio de un poder que debe ser equitativo para toda la nación, que no debe ser concentrado en unos pocos, como hasta ahora ha sido. En un momento fueron los rojos o colorados, en otro momento fueron los blancos, ahora son los morados, pero siempre ha sido una claque, una ente, un grupito, una horda, porque no se puede calificar de otra manera, una horda de vándalos que asaltan el poder y hacen lo que les da la gana con la nación, y hacen lo que les da la gana con los recursos que el Estado pone en sus manos, que el gobierno pone en sus manos, pero para desarrollar una nación completa. El problema es que se desarrollan ellos como grupo. Y así tenemos los millonarios del Reformista, los millonarios del PRD y ahora los nuevos millonarios del PLD, que son muchos. Y se habla de
de corrupción, pero en cada gobierno tiene su corruptor preferido y su corrupto preferido. Cada gobierno va haciendo una nueva claque, un nuevo sector, millonario todos, multimillonarios algunos, con dinero que quizás ni ellos ni sus familias podrán gastar nunca, pero recursos que si hubiésemos tenido una autoridad fuerte, recursos que debieron serles arrebatados y llevados al desarrollo de la nación como tal, porque no pocos dominicanos anhelan un poquito de eso que estos tutumpotes y nuevos tutumpotes, sean estos de este gobierno o de los gobiernos anteriores, los ricos creados por los gobiernos, son una claque definitivamente y tienen muy pocas cosas de diferencia, quizás el aparente color de todos y cada uno de ellos, porque repito que han sido creados por los gobiernos reformistas o colorados, por los gobiernos del PRD o los blancos y por los gobiernos PLDistas o los morados. Cada gestor de gobierno en su momento ha creado esa ente, esa claque de nuevos ricos. Algunos quizás podrían enarbolar que sus fortunas han sido creadas en el influjo del desarrollo, del trabajo. La gran mayoría, lamentablemente, no puede decir lo mismo. La gran mayoría ha estado medrando de los recursos del Estado, haciendo y deshaciendo, porque ellos detentan el poder, y tenemos entonces comunidades como Salcedo, comunidades como El Ceibo, comunidades como Paraíso en Barahona, comunidades como las de Dajabón, Montecristi, en Puerto Plata, en el este franco del país, en Higüey, comunidades que han estado reclamando y siguen reclamando atención del gobierno central. Algunas más que otras han tenido sus grupos de presión y han logrado obras ciertamente de desarrollo. Los ibaeños somos los más desprovistos de funcionarios que reclamen ciertamente un desarrollo armónico para toda la nación, porque tenemos ciertamente funcionarios que han pensado en ellos. La mayor parte de los funcionarios de los últimos gobiernos y de este gobierno en específico han pensado en ello. Y nosotros, con una visión rápida del desarrollo del Cibao Central y de Santiago, por ejemplo, podemos pensar en uno o dos funcionarios preocupados por el desarrollo. Y ahí está José Izquierdo, por ejemplo, para citar un ejemplo, que ciertamente ha pensado y pensó en la zona del Cibao y en Santiago, e hizo inversiones a través de los distintos estamentos en los que ha estado él manejando. Pero la verdad es que el resto de los funcionarios ha estado apegado a presupuestos, ha estado apegado al desarrollo personal, que no hacía el desarrollo de la región como tal. Y eso hay que deplorarlo y pensar que las comunidades tienen razón cuando han estado reclamando de uno y de otro gobierno, pero recordamos estos últimos años precisamente porque esta gente se ha hecho millonaria, se ha hecho multimillonaria con recursos, repito, que debían ir al desarrollo de las comunidades y no ha ido a eso, ha estado centrado. Así tenemos una oficina metropolitana del transporte concentrada en la ciudad capital, haciendo cada cierto tiempo algún trabajo, y tenemos entonces una cenicienta de la Autoridad Metropolitana del Transporte en el resto del país. Tenemos una oficina de servicios de autobuses, quizás bien dotada en la capital, pero una cenicienta en la ciudad de San Juan, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, el resto del país, porque no ha ido
cónsono con el desarrollo de la capital el resto de la nación. Tenemos un metro en la capital, discutible para muchos la gran inversión que se ha hecho ahí, pero asumamos que inversión al fin, inversión que debería beneficiar a gran parte de la población que no cuenta con un transporte propio. Sin embargo, el resto de la nación es poco menos que nada en materia de transporte y siguen las mafias manejando el resto del transporte. El caso de transporte de carga es como para que las conciencias se conturben. Ahí existe una mafia manejando el caso del transporte de carga que ha impuesto su voluntad por encima de todo el mundo y ha contado con la anuencia de los gobiernos, hay que decirlo, porque todos los gobiernos hasta este momento han sido poco menos que irresponsables en el manejo del transporte de carga. Han hecho lo que les da la gana y seguirán haciéndolo, porque la voluntad política parece que no le da para más a nuestros gobernantes para permitir esta extorsión que se da en esa materia. Caso del transporte de pasajeros tampoco es algo de lo que el dominicano pueda enorgullecerse. Ahí se ha dilapidado miles de millones de pesos que han ido a parar a los bolsillos de los llamados dirigentes choferiles, que no son más que empresarios del transporte, gente que no ha invertido, pero que tiene hoy fortunas, tiene millones de pesos. Y usted que lo conoció ayer como chofer de un carro, ayer como una persona que llegó desde cualquier punto del país con una mano detrás y otra adelante, como dice la población, y hoy los ve usted bollante con millones de pesos, con inversiones fuertes en el transporte. Usted dice, bueno, pero ¿de dónde salió ese dinero? Un vulgar ladrón, pero con licencia, porque el gobierno es quien ha auspiciado eso. Y cuando digo gobierno, repito, estoy hablando de todos los gobiernos, no ha habido uno. Cuando han intentado o lo han hecho presionar a uno de ellos es porque ese pertenece a la acera de enfrente. Presionamos a los que no son partidarios de mi grupo, pero aupamos el latrocinio por parte de los que sí son adeptos a nuestras organizaciones políticas. Los ha habido dirigentes de partidos específicos que en otros gobiernos han tenido que claudicar y apoyar vagabunderías en el sector transporte. Una gran pena.